Emitir. Y ahí estamos en directo. Bien. Bueno, bienvenidos a este último encuentro. Es el cuarto, pero es el último porque ya sería el final de este libro, que se llama El primer instante. Y habíamos quedado en esta parte en la que el autor habla de la cualidad viviente, ¿no? Dice, la luz que se mueve sobre las aguas da a la luz apariencias de esto y aquello. Las apariencias no son otra cosa que un juego de luz de la conciencia. No tomes posición alguna, deja que la mente descanse en la apertura. Sin buscar nada, permite que el ver sea libre y abierto. Fúndete en esa pura presencia conciencia. Desde un lugar completo y apacible en apertura, se ve que no hay realmente ninguna búsqueda ocurriendo, ninguna mente condicionada, solo esta presencia conciencia viviente. ¿Dónde empezó esta búsqueda? Parece comenzar en el espacio y parece terminar en el espacio. No obstante, nunca abandona este espacio. Y todas las idas y venidas no dejan huella en este espacio. Aquello que está viendo todo esto es la esencia misma. Así las palabras yo soy eso resuenan con y como esta esencia una. Encuentra la chispa de la vida que enlaza los tejidos del cuerpo y permanece con ella. Es la única realidad que tiene el cuerpo. Aquello que viene y va solo parece ser. Este estado, no estado natural, desde la perspectiva de la mente parece subir a la superficie de tanto en tanto. Esto se debe a la momentánea ausencia de cualquier fijación en la mente. Es una ausencia de emociones perturbadoras, de sueños o deseos. En esos momentos el sueño de vigilia y su personaje yo no están allí, o están aplacados, y esto da una sensación de despertar. Esta sensación de despertar es juzgada desde la memoria, en la mente, y todo contenido mental sobre ello es relativo. Si ocurre una completa apertura en este momento, el sabor de la verdadera vigilia está lleno de conocer no mediado. A través del hábito, la mente saltará de vuelta con algún tipo de aferramiento o de diálogo. En este punto solo es necesario observar lo que ocurre. Los objetos de deseo comunes, el deseo mismo y el sueño son todos apariencias transitorias. El deseo de libertad es la única excepción. Surge de una libertad innata que es aparentemente oscurecida por una mente inquieta. Es esencial advertir que nuestra verdadera naturaleza no es relativa ni está limitada por nada, incluido el concepto de tiempo, presente, pasado y futuro. Estos reinos de tiempo son conceptuales y no tienen ninguna naturaleza sustancial aparte del pensamiento y los sentimientos asociados, etc. Su apariencia es como la de cualquier otra, y cuando todas estas son investigadas se encuentra que están vacías. Igual que un espejismo, se revelan como vacías, simplemente movimiento de energía. Este conocer, el cual es el primer instante, es lo que tú eres, ahora mismo. Es el fundamento viviente de tu ser. Básicamente es el conocer que tú eres, sin nada conceptualmente agregado a ello, es simple y directo. Todo material mental es solo una apariencia dentro de este conocer. Es también conciencia y nada más. Y como dice Nisargadatta, aquellos que realmente comprenden, habitarán, se alojarán en sí mismos. Y entonces, en la esclavitud de ser un individuo, hay una desesperación, un tratar de aferrarse a las cosas o dejarlas ir, cosas que simplemente no están allí. Son proyecciones mentales. Imaginas cosas aterradoras y te asustas mortalmente por ellas.
Sueñas agudezas que no pueden verse en ninguna parte. Sueñas una corriente de sueños y aleteas en tus mundos imaginarios de pasado y futuro. La ansiedad es un visitante regular. Cuando todos los factores oscurecedores son vistos a través, la puerta de la mente despierta finalmente se abre totalmente. Todo se ve y la aparente sustancia de tus sueños, de estar separado, se desvanece para siempre. Pueden aún aparecer de una forma transparente en la mente, como una mariposa en el jardín, pero se conocen instantáneamente. No hay ningún devenir en la conciencia desnuda ni en el ser, no dos, ni ir ni venir, porque es conciencia no dual. Todo lo que viene y va es meramente una apariencia. Puedes creer que tú vienes y vas de esta presencia inmediata. No es así. Solo conceptualmente parece salirte de este primer instante. Recordar y olvidar son cosas mentales, únicamente. Todo es como siempre fue. No obstante, nunca fue ni será otra cosa que este primer instante. Tú eres eso, o sea, este primer instante, ¿no? Cuando tiene lugar un desplazamiento desde el material mental habitual y cosas reconocidas hacia tu directo e inmediato conocer, entonces este sabor no te abandonará. En la carta. No puedes abandonarte porque tú eres este directo conocer. De hecho, tú no eres sino esto. Nunca se divide en dos. Más allá de lo que llamas tú mismo, dentro de lo que llamas tú mismo, está esta vastedad de la cognición directa, ilimitada e intocada, inmutable y no tocada por nada. Las palabras señalan hacia ella. Escuchar está ocurriendo. Todo es la carterita esa. Ahí en el bolsillito. En un bolsillito que hay adentro. Adentro. Inmutable y no tocada por nada. Las palabras señalan hacia ella. Escuchar está ocurriendo. Todo lo que aparece es eso. Así que las apariencias nunca se mueven o se apartan de eso. La esencia en lo que se ve y la esencia en aquello que está viendo son realmente una. Incluso lo que llamas mente no es otra cosa que eso. Cuando buscas a la mente, todo lo que encuentras es conocer directo. Cognición. Porque es todo lo que es, y porque no hay nada que no sea esto, entonces no hay nada con qué compararlo. Es así que no notas su significación en lo que llamas mente. Y sin embargo, tu mismísimo ver, conocer, no es otra cosa que esto. Este conocer no viene ni va, es vasto como el océano. ¿Nota el pez el agua clara? Ningún agua, ningún pez. El agua está llena de peces, el pez de agua, no dos. Todas estas palabras señalan hacia eso, no obstante, no son nada aparte de eso, nada sino eso. No es siquiera un eso. Eso implica un objeto. Eso es puro sujeto, vacío de toda objetividad. No tiene ninguna significación y necesita una, porque es todo lo que es, todo lo que hay. Mente es solo otra palabra para eso. No hay ninguna esclavitud en esto y ninguna libertad en esto. Tu aparente esclavitud es tu búsqueda de libertad. Tu aparente libertad es solo un concepto dualista. Todo lo que hay es directa cognición. Tú eres eso. Ve que lo que verdaderamente eres en esencia no se mueve. Tú no eres este movimiento. Tú conoces debido a este movimiento. La inmediata inteligencia, energía,
es la pura potencialidad de este movimiento. Tú eres el movimiento del conocer. Tú eres eso. Yo soy eso. Esta inteligencia, energía, se conoce en el instante de su surgimiento, el cual es todo presencia, y este factor es la esencia de la cognición, conciencia autocognoscente. Una visión limitada solo aparece desde este erróneo concepto de separación. Es un velo de ignorancia y nada más. Hay ecuanimidad, una completud que impregna y es el universo. En esencia, esto es pura inteligencia, conocida también como conciencia autocognoscente. La visión omni-inclusiva y holística es habitualmente enfrentada mediante una resistencia en el intelecto, porque esta visión corta a través de estos conceptos limitados. De manera que la visión abierta aparece como inaceptable e incluso amenazante, ¿no? Que es lo que nos sucede a todos, ¿no? Esto de ver en totalidad, en la unidad, para nosotros es amenazante, para nuestra mente, ¿no? La mente tiene miedo de esto. De manera que la visión abierta aparece, ¿no? Amenazante, dentro de las limitaciones mantenidas por el intelecto, que sería la falsa entidad. ¿Por qué es así? Porque no hay ningún punto fijo de referencia en una visión holística abierta. Todos los aparentes puntos son iguales. No hay ningún punto de referencia sesgado en donde las ideas egocéntricas puedan adherirse, y así la naturaleza sesgada de todo ello es expuesta inmediatamente. Para el sentido del mí, si aún está adherido allí, se pondrá de manifiesto una sensación de incompletud o vulnerabilidad. El egocentro no puede asegurarse a sí mismo sin esa vieja creencia en mí. Por eso a nosotros nos cuesta tanto soltar este mí, ¿no? Esta creencia en mí separada. La visión abierta es omni-inclusiva, no excluye nada, y así hace inútiles y despoja de poder las opiniones sesgadas, las cuales estuvieron allí todo el tiempo. Es sólo la creencia la que sostiene conceptos de separación. ¿Qué es la separación? Una creencia, no es la realidad. De hecho, esta visión abierta ni siquiera puede ser llamada punto de vista, porque no hay ningún punto fijo que pueda hallarse. Al tiempo que esta limpia y abierta investigación tiene lugar, este condicionamiento mental toma una cualidad transparente y no puede ya prevalecer. Todo se revela como lo que es, ¿no? La famosa revelación, que muchos hablan, ¿no? En el curso de milagros también está contemplado esto de la revelación, ¿no? Cuando me doy cuenta que todo es uno, ¿no? Se encuentra que la verdadera naturaleza de la mente es clara y vacía de cualquier cosa. El puro ver o conocer, en el cual no hay ninguna fijación de alguien viendo o conociendo, revela este hecho como obvio y claro. No hay ninguna entidad que descubra esto. La conciencia autocognoscente, que no es nada para la mente, brilla a través del contenido de la mente, iluminándolo, y toda identificación deja de prevalecer. Es simplemente liquidada. Y todo es autoevidente. Una bandada de miles de aves vuela, y el cielo permanece vacío e intocado. Ninguna huella queda de su vuelo. Una tormenta llena el cielo de un oscuro y electrizante despliegue de energía. Cuando la tormenta pasa, el espacio es claro y vacío como siempre lo fue. El viejo campo de batalla se llena con el canto de los pájaros y el pasto fresco y verde, con gotas de rocío brillando a la temprana luz de la mañana. La mente es como esto. Sin embargo, el hombre ansioso no ve lo vigorizante de la visión. El pasado no deja huella en la siempre presente claridad de este momento. Desde el ver directo esto es claramente evidente. Todas las apariencias en esta manifestación son transitorias
e insustanciales. La montaña, allí en lo alto, está vacía y nada pesa. El cuerpo es como la estructura de una, ¿cómo se llama esto? Almeja, ¿no? Y no contiene nada sustancial, aparte de la cualidad viviente de la energía inteligente. Todo está apareciendo en esta siempre presente inmediatez de lo que es. Los sentidos no son sino los aspectos funcionales de la conciencia. Ellos son uno, no dos, ni tres, ni más, son uno, una conciencia. El contenido de la mente es insustancial y realmente no es más que un espejismo. Estas afirmaciones pueden parecer provocadoras. Todos los programas y las creencias son amenazadas cuando uno retorna a la inmediata verdad de lo que es. En la investigación uno descubre por sí mismo y la creencia es liberada. La esencia de todas las cosas es vacuidad. Es la inteligencia última, no oscurecida en acción. En esta presencia atemporal no hay ninguna frontera, ni tiempo, ni momento discernible, ni materia. Todo es claro y vacío. La naturaleza de la cognición directa es sin palabras. Así, uno puede preguntar, ¿cómo puede alguien conocer esto? No hay nadie que conozca esto. Eso se conoce a sí mismo, ¿cómo? Y en la expresión de todo. Porque en esencia es nada, y siendo claro y vacío conoce cada cosa que aparece. ¿Cómo puede ninguna cosa ser estable o inestable? ¿Cómo puede eso estar quieto o moverse de alguna manera? Considera esto. Tú has creído que no lo conoces y que es un misterio. Nada puede hacerte ver esto. Es el ver, es el conocer. Este llamado secreto último es obvio y no está oculto en modo alguno. Tú eres eso. El nuevo momento es sin esfuerzo. Este momento no ha ocurrido nunca anteriormente. La indicación es que este nuevo momento no estuvo, no está condicionado por pasado alguno. El hombre libre sigue adelante. Buena frase esa, ¿no? El hombre libre sigue adelante. La dijo Georges Adier. El hombre libre se mueve espontáneamente y no mantiene ningún sistema de creencias. Él es tal como es. No hay circunstancia en alguna parte, ni dentro ni fuera de los reinos mentales, en la cual podrías no ser esta esencia. La unicidad es total. Con todas las creencias erróneas, vista a través, todo es obvio y claro. Bob Adamson señala, relájate y sé lo que eres. Nunca encontrarás la respuesta en la mente y nunca lo resolverás en la mente. El problema de sentirse incompleto, la búsqueda de completud o lo que fuere, es conceptual. Nunca encontrarás una respuesta en la mente. ¿Se reconoce esto o se mantiene la mente agitada? ¿Lo descarta la mente sin mirar con cuidado en aquello que el señalizador dice tan simplemente? La esencia es que si realmente oímos estos señalizadores y lo que señalan, se produce un alto en el pensamiento. Luego lo que queda sin pensamiento es muy sutil y sin embargo autoevidente, de una manera profunda y sin esfuerzo. Desde esta perspectiva, la verdad del señalizador se conoce directamente. En este aspecto del ver directo por uno mismo, lo que anuncia, del ver directo por uno mismo, lo que anuncia
un punto de inflexión para la mente. La conciencia autocognoscente es omni-inclusiva. Parece abarcarse a sí misma en toda su diversidad de expresiones, sin preferencia, sin distorsión. El punto esencial es, para. ¿Dónde está ocurriendo este ver directo? ¿Dónde está ocurriendo este conocer directo? Tú no puedes decir realmente qué es o dónde es. No obstante, uno está advirtiendo que esto es lo que soy. No hay nada aquí que pueda describirse de manera concluyente. No obstante, está indudablemente presente como esta conciencia abierta. Yo soy intocado. Todo lo que aparece surge incesantemente en esta conciencia. Esta inmediatez de la inteligencia-energía. Saborea esta inmediatez. Sé esta inmediatez. Nunca realmente la abandonamos, jamás. Así que no es algo que haya de adquirirse. No es una cosa. Así que no la puedo reconocer objetivamente. El propio conocer esto es lo que tú eres. Presencia, conciencia. Tomarte como algo distinto, como estos objetos en nombre y forma, es meramente una fijación de atención y de enfoque que solo aparentemente oscurece la conciencia. Lo que tú eres en esencia es primario, siendo las apariencias el aspecto secundario. Estos objetos aparentemente separados, pensamientos y sentimientos, etc., son simplemente apariencias. No obstante, en esencia no son otra cosa que conciencia. Ábrete a tu simple presencia conciencia. Es demasiado simple para la gente lista. La persona lista tiene que desaparecer para que esto se revele en su plenitud. Cuando los pensamientos se detienen, el listo desaparece. No hay ninguna duración en alguno de estos aparentes devenires de ser esto y ser aquello. Eso nunca cesa de ser inmediato. Inmediatez significa sin mediación. Nada entre medio, ningún mediador. Yo soy eso. No hay ningún objeto en el pasado. El arqueólogo estudia los restos fósiles en este presente momento. No hay ningún objeto en el futuro. Este hecho es incluso lógico. No hay objetos separados en el presente. A este hecho no se llega fácilmente, debido a una visión de largo arraigo en la mente dualista. Visto desde la mente hay apariencias conceptuales sutiles y groseras. Visto desde la apertura de la conciencia, tales detalles como grosero o sutil, bueno o malo, no tienen ningún significado. Lo inmanifiesto es vacío y lo manifiesto es vacío. No dos. Mira las cosas aparecer y desvanecerse sin ninguna duración sostenida, al igual que los pensamientos que surgen y desaparecen, no adhiriéndose a nada. Todo se revela como es. Todo lo que hay es esta conciencia inmediata, que está libre de cualquier concepto u objeto. Es ver, conocer. Sin importar cómo aparece de contaminado o cambiante, esta fuente está funcionando libremente. Es inteligencia, energía espontánea e inmediata. Cuando un maestro dice que nada ocurrió jamás, los huesos del buscador quedan reducidos a polvo. Regocíjate en tu nada. ¿Qué puedes perder? Todo lo que hay es esta inmediatez, ahora mismo. No hay ningún tiempo ni duración, ningún comienzo ni fin. Es claro y vacío.
Todo ver es desde este espacio consciente atemporal, claro y vacío. El buscador de conocimiento busca afuera una estructura de información sustancial para utilizarla como punto de referencia para combatir la amenaza de otro distinto que yo desde fuera, porque el afuera es insustancial y no diferente del adentro, y porque el buscador es meramente pensamiento y también insustancial. No ocurre nada de alguna consecuencia. La frontera entre adentro y fuera colapsa, ¿no? Es lo que llama el curso de milagros el instante santo, ¿no? Cuando el milagro también, cuando el tiempo colapsa. Parece colapsar, porque nunca fue. Tú eres lo que buscas. Así que todo lo que uno necesita es el ver, no como un veedor, ni como lo que es visto. Las fronteras parecen abrirse en no dualidad. Todo contenido es transitorio e insustancial. Siempre surge nuevo. Maravillas de maravillas. Tú eres eso. Tú no puedes mantener un pensamiento, ni tampoco realmente examinarlo, porque ninguno permanece. Se divide en otros pensamientos o sale por la tangente y es del todo impredecible. Una cita zen dice: el pasto crece por sí mismo. Toda conclusión o definición es solo contenido mental. Debemos mirar por nosotros mismos. Este es el punto primordial. Mira por ti mismo. Guiado ciertamente por alguien que conoce, pero tú debes mirar por ti mismo. Cuando ves y conoces por ti mismo, entonces nada puede arrebatártelo. ¿Tienen los pensamientos alguna sustancialidad? ¿Es la fijación en ellos lo que les da un aparente peso, de drama o de importancia? La pregunta es, ¿qué es consciente de estas idas y venidas, de pensamientos y estados? La pura mente es vacía y clara. El contenido de la mente surge en la mente y desaparece en la mente. Tú no puedes encontrar esta mente en ninguna parte. Todo lo que hay es el ver o mirar, lo cual es inmediato conocer. Ver está ocurriendo. Pregúntate a ti mismo, ¿cuándo abandoné alguna vez este momento de inmediatez? La conciencia es no dual. No hay ninguna entidad con alguna sustancia duradera o naturaleza independiente en alguna parte dentro de la vastedad del cosmos. Los intelectuales tropiezan con esta declaración. Sin conciencia, ¿puede alguien tener un simple pensamiento? La conciencia es primaria. Porque es primaria, es el primer instante. Es anterior al intelecto. La persona es un patrón de pensamiento utilizado por el intelecto para asignar identidad a la conciencia sin forma. Porque la conciencia es primaria, no pertenece a nadie. Es primaria en ti, en mí, en todos. Porque no pertenece a nadie. No está dividida en tuya y mía. Aun si estuviera dividida, solo podría ser una división conceptual. Estos conceptos pueden parecer amenazantes o engañosos y causar aparentemente confusión, hasta que uno realmente mira por sí mismo. El conocer reemplaza a la creencia. Verlos debe ser algo directo en ti mismo. Una imitación no traerá otra cosa que confusión. Esto puede sonar rudo e innecesario, pero el hecho es que muchas enseñanzas son imitadas y uno aprende qué decir y hacer y cómo aparecer. Esto es lo que a menudo ocurre. Hay aspectos muy sutiles en esta enseñanza que se descubren mejor por ti mismo. Hay entonces aspectos ulteriores que solo pueden ser descubiertos por ti mismo. Aquí mismo, ahora mismo,
es la sutileza viviente. Está llena de conocer. La presencia no cambia. La energía que fluía hacia extrañas actividades es traída de vuelta a la simple presencia e incluida como presencia. Hay millones de buscadores que han estado buscando años incontables y que cargan con montones de maravillosos conceptos y creencias muertas y practican difíciles métodos cada día, en un intento de purificarse a sí mismos. Es desagradable escuchar que esa conducta es propia de un robot y que todos los métodos son trampas. Es especialmente desagradable para aquellos que han practicado por muchos años. Yo digo, escuchen la verdad ahora, más vale tarde que nunca. La parábola de los trabajadores en el campo es un arma de doble filo. Una visión es la de los trabajadores que trabajaron el día entero. La otra, la de aquellos que llegaron tarde. Ambos grupos fueron totalmente pagados. La sutileza del mensaje no es tan aparente. Ello requiere de consideración. No voy a explicarlo porque su mensaje, como el de todas las parábolas, está diseñado para que sea visto directamente por uno mismo. Pero para continuar, sin explicar eso, estos devotos, los que trabajan duro, se enojan muchísimo por la sugestión de que su práctica podría haber sido un obstáculo. Uno puede comprender por qué. Aquí es donde el verdadero maestro aparece. Él o ella muestra claramente cómo investigar todos estos mitos y limitaciones de la mente. Aquello que se descubre o revela está más allá de las palabras. Es el conocer directo, es tuyo, siempre lo ha sido. El conocimiento de ayer es inútil. El conocimiento de ayer es memoria, un oscurecimiento del conocer directo. Cuando se encuentra la llave, hay una instantánea cesación del esfuerzo. Aun cuando la máquina está hecha a jirones, está impregnada de conocer sin esfuerzo. La llave es la presencia-conciencia. La discriminación básica es entre los pensamientos y la simple conciencia. La conciencia es sin distorsión y no dual. Todo el funcionamiento natural del cuerpo, la mente y los sentidos está ocurriendo sin ninguna voluntad de hacerlo ocurrir. Es inteligencia en acción, un movimiento de conocer. Respirar, sentir, tocar, saborear, oler, pensar. Todas ellas aparecen espontáneamente. El estado natural es anterior al contenido de la mente. La mente interpreta todo de acuerdo a la visión habitual o del llamado conocimiento y experiencias acumuladas del pasado. El concepto de libre albedrío, mantenido por un individuo separado, es limitado y limitante, de modo que excluye la verdadera libertad. La verdadera libertad solo puede ser libertad absoluta. Todos los fenómenos son sin nombre en su estado natural. Todos estos conceptos mundanos se proyectan sobre la apariencia natural de los fenómenos. De manera que en esta enseñanza la mente se utiliza para investigarse a sí misma, usando ciertos conceptos. Eso deja desnuda la conciencia espontánea, natural e inmediata, que habita fresca y libremente como este momento. Retirando el foco de vuelta hacia el espacio vacío del puro ver y simplemente observando la mente y todo lo que de ella resulta, sin tomar partido o apegarse a nada, ésta se desenmaraña a sí misma al liberarse de identificaciones o fijaciones. Los conceptos erróneos mueren porque no han sido alimentados con la energía de la creencia. La conciencia, que parece haber quedado enredada en objetos y conceptos, se libera
Y paradójicamente surge allí un conocer que nunca estuvo esclavizada en absoluto jamás. Todo esto es increíble en el reino de las opiniones de la mente, que nunca pueden abarcar la no dualidad o completa apertura, simplemente porque son contenido mental meramente transitorio e insustancial. Es gracias a este aspecto de real insustancialidad, que no tiene sustancia, que parece perder su viejo gancho sobre la mente. Uno encuentra un movimiento, una apertura a este estado natural de vivir sin esfuerzo. Paradójicamente, esta clara apertura está ya presente, pero es pasada por alto por la mente, que estaba preocupada con palabras y significaciones. La pura potencia del conocer directo abre la mente cerrada. Si estás atento, verás algo de esta creencia en aquel que hace meditación. La vigilia no viene ni va, a pesar de cualquier concepto que puedas tener de lo que hace. Observa, observa, observa. El aparente tejido de la mente se aflojará y los hilos se desanudarán, dejando la obvia conciencia clara y abierta. Tú eres eso únicamente, siéntate con ello, sé ello. Todo lo demás se revela a sí mismo naturalmente. Lo que ocurre a menudo es que el practicante establece una rutina. Hola, Gloriana. Una rutina, que es lo que hacemos todos, ¿no? Una rutina. Y el patrón de repetición toma el control. La frescura del momento queda oscurecida por rituales y autoengaño. La simple vigilia es siempre pura. Es instantánea. Ningún hacer, ni sagrado, ni de ningún tipo, la altera. Si tú te preguntas, ¿qué anda mal ahora mismo? Sin pensar en ello, te vas a dar cuenta que nada. Pero la persona va a decir que no, que eso es muy complicado. Se ha hecho mucha alaraca sobre el hecho de permanecer en el ahora. No puedes salir del ahora. Ese es un señalizador muy liberador, pues si no puedes salir del ahora, entonces debes estar presente, contigo, atemporalmente, sin tiempo, mente. Presencia. No confíes en las reflexiones de la mente. Contemplarse en un espejo y tratar de sacar alguna cosa real de tu propio reflejo es ridículo. Está allí solo mientras tú estás allí. Si te alejas del espejo, el reflejo se aleja también, en la misma dirección. En esta analogía, el cuerpo es primario y el reflejo es secundario. Tu cuerpo es el prerequisito para el reflejo de la imagen de tu cuerpo en el espejo. Conocer eso es inmediato, simple y sin esfuerzo. El contenido de la mente es secundario. No tienes que trabajarlo en la mente. El conocer es pura inteligencia. No es intelecto. El intelecto es materia mental. La conciencia es primaria. Es el aspecto primario de lo que llamamos mente. El reflejo en el espejo no es otra cosa que una imagen. En este caso, un reflejo de tu cuerpo. No puedes pensar ni hacer nada. Está limitado a tu presencia física enfrente del espejo. La identidad en la que erróneamente hemos creído como yo o mí es como ese reflejo. Así que, ¿qué es esta jaula mental que hemos aparentemente creado en torno nuestro?
La historia de mi vida, una vida de palabras e imágenes, es contada desde dentro de la jaula. Esta es la jaula de las limitaciones. Y la jaula no existe. No es poca cosa advertir que la esclavitud de esta jaula comienza a desmoronarse una vez que se ve por lo que es. Es un evento gozoso y no requiere más que un simple ver a través. El miedo a este desmoronamiento no es necesario. La pura libertad de ser está solo aparentemente limitada por palabras e historias. Este hecho una vez se ve y conoce desde dentro de nuestra verdadera naturaleza, es el punto de inflexión para los que piensan que no son libres. Tú ya eres libre y nunca estuviste limitado. Eso lo dice Nisargadatta, ¿no? Bueno, acá el autor plantea ahora, ¿no?, que todo esto se logra mediante lo que ellos llaman un proceso de investigación, ¿no? Más que investigación, una autoinvestigación. Bueno, Ramana Maharshi, sí, le llamaba esto la pregunta ¿quién soy yo?, ¿no? ¿Por qué hay un interminable debate sobre esta investigación? Parece que muy pocos realmente hacen esta investigación dentro de la esencia de lo que es. Así, ¿cómo podría algo nuevo salir de tales argumentos que pudieran estar fuera de la unidad? Cualquier resultado debe y puede ser únicamente más patrones espacio-temporales. Así puede deducirse de todo esto que desde uno es este uno con mayúscula y no podría no serlo, la ignorancia que parece no conocerse a sí misma no es realmente nada en absoluto. Y el conocer está presente, no como un individuo separado, sino como la inmediatez de la presencia conciencia misma. Desechando un punto de vista personal, permaneciendo abierto, la investigación ocurre. En relajación aparece una visión fresca de las cosas que van surgiendo en la mente. Todo es evidente, no necesita ser procesado. ¿Es el obstáculo una actitud o una creencia? ¿Es eso lo que tú eres? Apartarse de ello meramente lo pospone. Incluso si el apartarse tiene lugar, hay un conocer de ello. Así que el posponerlo es obvio también. ¿Dónde puedes ir? ¿Darás vueltas y más vueltas? ¿Hay alguna realidad en la creencia a la que aparentemente está adherida una persona o entidad? El soñador sueña que está bebiendo agua. ¿Es ello verdadero? El pensamiento de estar despierto es un pensamiento en el estado de vigilia. La vigilia no es un estado. La vigilia natural de la conciencia es obvia, es no dual. De manera que la mente dividida, dual, no puede estar con ella pacíficamente, y sin embargo, tampoco puede aparecer en absoluto sin ella. Es demasiado sutil para los groseros conceptos de la mente. Tan pronto como una proyección de identidad aparece, ya sea sobre uno mismo o sobre un objeto, aparece entonces una aparente división en la mente. La proyección es la aparente división. Sin embargo, ¿eso está la mente realmente dividida? Si vuelves a eso, nunca cambia en ti mismo, que nunca cambia en ti mismo, entonces la verdad no será una extraña para ti. Detrás del reino de las apariencias hay un movimiento que crea un espejismo. Todo tipo de cosas parecen ocurrir en este espejismo. Este espejismo es la creencia en un mundo, junto con todo su pasado, presente y futuro. Hay una creencia en un hacedor y pensador.
En la visión de este movimiento, una visión desde la mente despierta, atemporal, queda claro que no hay ninguna entidad con alguna sustancia que haga algo. La mente despierta es atemporal, es puro ver. Mente despierta es el primer instante. Eso es todo lo que hay. Y este conocedor no es activado por nadie, simplemente es. Todas las cosas aparecen en lo que tú eres. Esto puede sonar imposible desde la visión condicionada de la mente, ¿no? Es solo cuando estás fuera o más allá de algo, desde fuera del sueño, tomador de decisión, que surge una clara visión. La mente es el medium en el cual todas las cosas aparecen. Esta mente está aparentemente dividida en dentro y fuera del yo o el cuerpo. Esta identificación con el cuerpo y la mente es la base de todos tus problemas. La conciencia es impersonal. La conciencia impregna el universo entero y el universo entero es conciencia. Así que si deseas la libertad, que está aquí, y tomarla, todo lo que tienes que hacer es ser el ver del cuerpo y la mente. Ambos aparecen en la conciencia. No te apropies de esta conciencia. Esta apropiación o autoridad es la grieta o frontera que la mente proyecta. La verdad de esto parece estar más allá de nuestro alcance. Parece ser como esto o como aquello. Parece ser. El hecho crudo y desnudo es que nada se configura en nada, y el tiempo no existe sino en la mente. El todopoderoso y sagrado ahora no es sino una idea, una palabra. Es tan obvio, es el único hecho que no puede ser algo, y sin embargo es todas las cosas. Es tan obvio y sin embargo tan profundo que cuando la mente toca este conocer directamente, es traída de vuelta a su propia fuente de absoluto conocer. Las palabras se desvanecen. La vasta y omniabarcante conciencia singular está siempre presente, como la cognición directa indesviable. Todos los conceptos, incluyendo aquellos de entidades y puntos de vista, se evaporan. Incluso la palabra directa carece de significados. No hay comodidad alguna para la persona en esta investigación. Será expuesta. Las visiones limitadas de una persona son solo imaginación y nada más. Todo el sufrimiento psicológico es solo este concepto limitado de ser una persona. Buda dijo: eventos ocurren, acciones son hechas, no hay ningún individuo allí. Al entrar en una investigación de esto, todas las fronteras se abren en la conciencia y el espacio. El observador, el autor, desaparece, dejando la apertura de la conciencia análoga al espacio, la cual se conoce que está en todas partes. Solo hay uno que está preparado para entrar en esta investigación, y ese uno no es una persona, es la innata inteligencia pura, que es realmente invulnerable. Para la persona el miedo surge, y si la amenaza no desaparece, se torna en violencia o en alguna forma de escape. La entidad o autor imaginario parece protegerse a sí mismo. La resistencia es energía apareciendo como meros patrones de creencias y conducta habitual. Se dice que el Buda dijo: con nuestros pensamientos hacemos el mundo. Los conceptos son utilizados para eliminar otros conceptos. Luego, todos los conceptos son descartados o vistos a través. Si uno insiste en que debe haber un proceso, entonces podría decirse que es únicamente un proceso de eliminación.
En dos palabras, la claridad de la conciencia o vigilia es aparentemente liberada de creencias erróneas. No obstante, nunca estuvo limitada. Simplemente viendo por uno mismo que uno no es ni el cuerpo ni la mente, el aspecto cognoscente inmediato de la conciencia deja ya de estar oscurecido por la identificación. Uno así se conoce a sí mismo. La mente opera con una percepción dualista y funciona a través de la identificación con puntos de referencia, los cuales giran alrededor de y están asociados con esta distorsionada entidad llamada yo. Está continuamente sintiéndose sustancia, porque no es cuestionada. No tomes la experiencia de nadie como el Evangelio. Pruébala. Ve por ti mismo. Es ahí donde se encuentra un aspecto sutil y sin embargo profundo de esta enseñanza. Marajá decía, no trates de ver a través de los ojos de otro. Si examinas esta afirmación, verás que es eso lo que todo el mundo intenta hacer. Ignorar la evidencia presente e imaginar lo que algún otro puede estar pensando, sintiendo o viendo, medirse uno mismo con cualesquiera preceptos imaginarios, ¿qué podría salir de ello? Lo que aparece es más imaginación. Es primordial advertir que a menos que la investigación tenga lugar en uno mismo, todo va a permanecer en un nivel teórico. Y la realización o actualización elude a uno en un interminable carrusel intelectual. La simple eliminación de creencias erróneas despeja el camino para que el reconocimiento surja espontáneamente. Y así me libero de todos los conceptos limitantes. Cuando yo tengo complacencia con mis creencias erróneas, me desvío y se disipa el foco. Y así la búsqueda es ad infinitum, con promesas de estar casi ahí. O si yo fuera lo suficientemente puro o bueno, podrías decir, ¿por qué no puedo ver eso? El ver es conciencia. Por sí misma la mente no puede ver. Es solo una herramienta. La fuente es la conciencia misma. Caes en la cuenta de que nunca realmente te desviaste de esta inmediata y esencial presencia-conciencia. La discriminación esencial entre esta simple actividad de conocer y aquello que llamamos pensamientos, palabras, historias, ¿no?, apareciendo en la mente, es una discriminación sin palabras, fuera de las limitaciones mecánicas de la mente. La conciencia abarca a todos los pensamientos, los buenos y los malos. Los pensamientos por sí mismos no tienen ningún poder y ninguna existencia separada. Ellos vienen y van. Tu propia inteligencia innata facilita un natural reconocimiento de la propia verdadera naturaleza. Este reconocimiento está más allá de esto que le llamamos conocimiento mundano. Nadie puede hacerlo por ti. El gurú, el maestro verdadero, te conduce de vuelta al inmediato ver por ti mismo. No hay ninguna necesidad de almacenar la percepción directa en la memoria para referencia futura.
porque siempre está disponible. Ve en todo ello directamente como un niño mirando una pecera. Ve que la conciencia es no dual. Nuestros procesos de pensamiento son transitorios y cambiantes. Y sobre todo ve y reconoce que la presencia conciencia no es un concepto. Es el yo soy sin palabras. Todas las palabras se funden dentro de una clara y vacía apertura. Conciencia desnuda. Descansa en eso. Todos los conceptos son descartados o vistos a través de. A ver, al no adherirte a nada de lo que aparece, la apertura permanece abierta. La ausencia de una entidad en esta apertura es saboreada. El conocer intrínseco es que esta presencia cognoscente es lo que verdaderamente soy. La jaula está abierta. ¿Te arriesgarás a volar? Y al final de este libro, ¿no? Hay una entrevista con Hilbert era el nombre del autor, no me acuerdo el apellido, bueno, no importa, Hilbert. Sí, dale. Hilbert, ¿no? Acá está Hilbert y el que lo entrevista. Dice, nada está realmente en conflicto con alguna otra cosa. Podría parecerlo así, pero todo está resolviéndose por sí mismo en la inmediatez, en esta siempre desplegante cosa que llamamos vida o universo. Algunos dicen que tienes que aprender a permanecer en el ahora. Patrañas. No hay ningún en el ahora y o fuera del ahora. No hay ninguna división. Y el entrevistador le pregunta, ¿qué le dirías a aquellos que dicen estar claros, pero que luego perdieron esa claridad? Yo le diría patrañas. Y el entrevistador dice, elabore eso. ¿Puede haber momentos de claridad y luego súbitamente un involucramiento total con la historia? Y Hilbert dice, bien, cada momento es claridad e intuición, visión dentro, hasta que es interpretado por la mente como esto está bien, esto está mal. Y el entrevistador dice, y esto está claro y esto no está claro. Y Hilbert pregunta, ¿y quién es ese que está claro? ¿Y quién no claro? ¿Quién lo consiguió y quién lo perdió? Todo es cháchara sobre el pasado. Lo conseguí y ahora lo perdí. La reflexión lo perdí habla sobre el pasado como si estuviera presente. La expresión es la inmediatez y la verdad es esta inmediatez. El entrevistador le dice, está diciendo que siempre hay claridad y es solo la mente la que está interpretando y diciendo que no hay claridad. Y él responde, todo gira en torno a lo que yo llamaría alguien que pretende. Alguien que pretende tener claridad o que lo consiguió y luego lo perdió, es la mente. Es la mente interpretando y adhiriéndose a algo a lo que no puede adherirse. Tú no puedes adherirte a ti mismo, a la inmediatez como una entidad. Eso es todo el problema, porque la inmediatez en la manifestación está constantemente cambiando. Esa energía apareciendo como patrones, y el conocer no está en los patrones. Los patrones aparecen en el conocer. Si intentas establecerte a ti mismo como un patrón fijo, ese patrón está cambiando constantemente y nunca puede alcanzar el conocer. El conocer está más allá de todos los patrones. Podrías decir que el universo entero es millones de patrones dentro de patrones. Todos ellos aparecen en la pura cognición, que no es personal, es universal, es ilimitada.
Y cualquier cosa que ocurre en la inmediatez realmente no deja huella, no se configura en un problema. Solo parece configurarse en un problema para una fijación llamada yo. El entrevistador dice que es solo imaginación. Y Hilbert le dice, sí, completamente. No puede soportar una investigación. Y cuando decimos investiga este sentido de yo o mí, es una invitación a explorarlo, a expandirlo y ver que realmente no tiene ninguna sustancia real. Y no tiene ninguna sustancia. No importa lo que digas o creas, todas las creencias son solo patrones apareciendo en el conocer. Todo lo que es expresado es una apariencia, y es válida como una apariencia, pero no es la esencia del conocer. Y el entrevistador dice, dices que la historia no lo conseguí, es una patraña. ¿Hay alguna diferencia entre esa historia y lo conseguí? Y Hilbert dice, bien, son iguales, son totalmente lo mismo. Y ambas son patrañas. Patrañas. Y la gente que dice que lo consiguió es insoportable. Y la gente que dice que lo consiguió y luego lo perdió es insoportable. Es todo patrañas. Y el entrevistador le dice, la convicción y claridad, o lo que fuere, verdad, ese punto de inflexión, ¿solo sucede espontáneamente? Y Hilbert dice, pero todo ocurre espontáneamente, así que, ¿cuál es la diferencia? Tan pronto haces una diferencia, obtienes el opuesto, y son iguales. Allí la ecuanimidad no es. Alguien decía en un post, ¿tengo que tomar un punto de vista budista y cultivar la ecuanimidad? La ecuanimidad no es algo que puedas cultivar. Ecuanimidad es ecuanimidad. Tú no puedes ver en torno a una esquina. Todas las proyecciones mentales sobre el tiempo son meros conceptos apareciendo ahora. Ecuanimidad es la cualidad de todas las llamadas cosas o fenómenos. Ya es igual. Yin y Yang son ya iguales hasta la última partícula. Es como el verano y el invierno. No están en oposición. Y nada está realmente en conflicto con alguna otra cosa. Podría parecer que sí, pero todo está resolviéndose por sí mismo en la inmediatez. En esta siempre desplegante cosa que llamamos vida o universo. No se puede cultivar la ecuanimidad. El entrevistador dice, tú y Bob sugieren que si está teniendo lugar algún sufrimiento, entonces ve allí y expándelo. Hazlo tan malo como puedas. ¿Por qué sugieren esto y qué significa exactamente? Y él dice, el autor, ¿no? Es un desafío inmediato. Das un paso fuera de la creencia en ello y lo examinas. Y entonces esa idea no puede soportar la investigación. Tan pronto como vas hacia esa idea de alguien sufriendo y la expandes, es inevitable que veas que es una apariencia. Entonces dice el entrevistador, entonces cuando la expandes de alguna manera se disuelve. Y el autor dice, todo cuelga del hecho que es una fijación, una creencia en un yo que ha tenido un problema o que está sufriendo. Y si lo expandes significa que estás entrando en ello. Se expande naturalmente mientras entras en ello y encuentras que no hay nadie allí. La energía que lo mantenía es retenida por la actividad de ver. Así la actividad de ver, que es siempre presente, aniquila esta creencia en ese simple movimiento. Voy a tomar un poco, no nos llegó al final, ¿eh? ¿Cómo puedes creer en algo que realmente no existe? Todo lo que tienes que hacer es ver que no existe. ¿Cómo podrías creer en ello nuevamente?
pero hay una enorme resistencia. La gente argumentan, adoran argumentar. Lo que han invertido en este yo es algo que no pueden abandonar. Porque ¿qué demonios soy si no soy este yo? ¿Mm? La mente está siempre haciendo sentido de las cosas. Y creo que se puede decir que ese es el problema. ¿Mm? Está sintetizando algo de nada. No dualidad es ninguna cosa. ¿Y puede algo venir de nada? El lenguaje es claro. Tenemos el lenguaje para usar, explorar y revelar la realidad subyacente de todo. El desafío es hacer eso y atravesar el pánico que surge. El pánico surge debido al apego al yo. Y aquellos con el suficiente coraje atravesarán eso. La mayoría no lo hará, porque carecen de convicción para descubrir realmente qué es lo que está teniendo lugar. Tú dices que nada está ocurriendo. ¿Puedes decir algo al respecto? ¿Desde dónde estás viendo? ¿Qué puedes decir sobre desde dónde estás viendo? ¿O dónde el ver está ocurriendo? Realmente mirando eso, la mente se detendrá. Y tendrá lugar el reconocimiento de que no puedes ubicar con precisión desde dónde estás viendo. ¿Dónde está ocurriendo el conocer? No puedes ubicarlo. Podrías decir que es universal. Y no son solo más que palabras fantásticas. Los antiguos decían omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Suenan como grandes palabras espirituales. Significa que es todo ver, todo conocer. Tú eres ese uno sin segundo. No hay ningún otros. Pero en la apariencia parece haber otros, muchos otros. Parece haber toda clase de cosas. Pero una apariencia es una apariencia, no es la esencia. Así que, ¿desde dónde estás viendo? No puede decirse que es un señalizador, es una pregunta. En la investigación de esto hay un desafío a todos los sistemas de creencias. Si eres realmente genuino y echas una mirada e investigas desde dónde estás viendo, encuentras que no hay ningún punto. Pero en contraste con ese puro ver, toda mi vida de creencia en este yo se ve como un punto ficticio que realmente no existe. Pero el creer en ello causa muchas dificultades en mi vida. Y todas las creencias están adheridas a ese yo. Todo es juzgado desde ese yo. Yo juzgo esto como bueno, y esto es bueno para mí, y es malo para mí. No debería ser esto, no debería ser aquello. Pero ¿quién es este yo? ¿Quién es este mí? Todo el asunto es tan simple. Investiga este yo. Echa una mirada y ve si puedes encontrar algo con alguna sustancia o naturaleza independiente, algo que puedas decir, esto es lo que soy. Perdón. Encontrarás que tú no eres una persona, no eres una entidad. Lo que tú eres es este ver, esta presencia cognoscente en la cual el universo aparece. Este cuarto aparece, todo aparece en esto, es una apariencia. Es energía apareciendo como patrones, patrones dentro de patrones dentro de patrones. Es un patrón, una apariencia. No puedes separar un patrón de otro porque es toda una apariencia, es como un espejo. La analogía del espejo es bastante buena. El espejo no refleja cantidad de reflejos, refleja un reflejo. Lo mismo que la conciencia.
Podrías decir que la conciencia es como un espejo, refleja todo lo que está en la inmediatez. El espejo no tiene memorias obstruyendo el espejo, no refleja el reflejo de ayer o el reflejo del año último. Puede que un elefante haya caminado por esta habitación hace 20 años. Tú no ves al elefante en el reflejo. Así que, desde donde tú estás viendo, nada está ocurriendo. No hay ningún tú que esté realmente viendo. Hay solo ver. Esta conciencia no está dividida en nada. Es no dual. Nisargadatta dice, muchos escucharán el mensaje, pero solo uno en 1.000.000 se liberará totalmente. E incluso eso es una apariencia. Perdón, es liberarse, ¿no? Es una apariencia. ¿Quién se libera? Ay, sigo. Es solo la mente la que divide y mide las cosas y dice, no, 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 no. Ta, 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 ta. La historia de mí. Yo nací. Ta, 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 ta. El hecho es que tú no puedes recordar realmente haber nacido. No puedes recordar la muerte, porque no estás muerto. Tú eres esta cualidad viviente, esta inmediatez. ¿Cuándo no fuiste esto? Eso es todo lo que tú eres y nada más. Cuando esto es reconocido es como la luz que se enciende, pero eso es solo un concepto. Tú estás jugando un juego contigo mismo, estás pretendiendo ser algo que no eres y rehusando ser lo que eres. No hay nadie que esté impidiendo a nadie ver la realidad de lo que tú eres. No hay nada que esté impidiendo a nadie ver la realidad que es, excepto la propia imaginación. El tiempo es mente, la mente es tiempo. ¿Qué tiempo hay si no piensas en ello? La mente es solo pensamientos apareciendo, imágenes, memorias. Tú sabes que no hay ninguna mente. Si vas a la búsqueda de la mente no puedes encontrarla, igual que si vas a la búsqueda del punto, desde donde estás viendo, no puedes encontrar el punto. No puedes encontrar una mente, no hay ninguna mente. Es solo una palabra que usamos para explicar algo. Si tú te recuestas en este espacio donde el ver está ocurriendo y desechas todos tus conceptos, resulta obvio que no hay ningún tiempo. No hay ningún futuro, no hay ningún pasado, no hay ningún presente. Algunas personas dicen que tienes que aprender a permanecer en el ahora, patrañas. No hay ningún en el ahora ni fuera del ahora. No hay ninguna división. Cuando tú sabes que eres eso, la mente se detiene. El tiempo desaparece y tú realizas que no hay lugar alguno a donde ir ni nada que ganar. Y la única cosa que aparentemente divide en problemas y situaciones es la mente traduciendo, ¿no? La mente es como un intérprete, ¿no? La mente está constantemente traduciendo eventos y experiencias en palabras. Y nos atamos a nosotros mismos con palabras. La esclavitud del yo está hecha de ideas y palabras y conceptos. Ahora bien, una idea, una palabra, un concepto, ¿qué sustancia tienen? No tienen ninguna sustancia. Así que, ¿cómo puedes atarte a ti mismo? Solo puedes atarte a ti mismo en la imaginación, como una entidad imaginaria, con palabras e ideas. Todo está amarrado en un estado de ansiedad, o de búsqueda, o de sufrimiento, que realmente no tiene sustancia. Por eso tienes que investigar. Y el entrevistador le pregunta, para aquellos atascados en alguna experiencia pasada de claridad, ¿qué consejos les daría?
¿A qué se reduce esta pasada experiencia en el ver esto? Y el autor dice, la pasada experiencia de claridad se vuelve más y más borrosa cada vez que la recuerdas. Y la imaginación se hace cargo y terminas con una claridad imaginaria a la que no puedes volver. Es la mente haciendo trucos, complaciéndose, diciendo, oh, lo conseguí la semana pasada y luego lo perdí. ¿Qué es eso? Eso es una historia. ¿Quién lo perdió? Complacerse con la imaginación, como si fuera real, es el problema. Y el que cae en ello no es real. Incluso así la ironía es que este puro conocer, puro ver, está ya completo en cada ser y no necesita ni ser cultivado ni perfeccionado. Tú ya eres eso, comienza desde allí. Y ve que tú no eres el contenido de la mente. Perdón. Que no eres ni siquiera el cuerpo. El cuerpo es una apariencia en ese ver conocer. Podrías decir que todo es experimentar en la inmediatez. Podrías decir que tu cuerpo es el cuerpo universal, contiene todas las cosas, no hay separación, es toda una apariencia. Pero desde donde estás viendo, nada está ocurriendo. Las prácticas espirituales son atractivas para el buscador porque ofrecen un método para lograr lo que desea. Pero el camino, no camino, a la verdad, te señala inmediatamente el hecho de que tú eres eso. Tú lo intentarás y harás cosas para conseguir algo con qué jugar. Pero si realmente escuchas lo que está diciendo, ¿no? Verás que él está señalando directa e inmediatamente la esencia de aquello que eres. Y si vas con la frecuencia suficiente, algo te impregna, ¿no? Y así es como empiezas a reconocer algo. Pero es todo apariencia, porque nunca fuiste nada sino eso. Aniquila todas las creencias. Y la creencia principal es la de ser un yo. Eso es aniquilado. Y te das cuenta que solo es una ficción. Pero lo tienes que hacer tú por ti mismo. Perdón. Nadie va a hacerlo por ti. Es muy simple. Es tan simple. Solo investiga este sentido de separación, o este yo, este mí, o como quieras llamarlo. Y simplemente ve que es una etiqueta. Es una vibración en y como la inmediatez de aquello que está apareciendo, sea lo que fuere. No me doy vuelta. No puedes escoger tu intención. No es tu intención. Hay solo un propósito. Y ese es el propósito del uno. Es todo igual. Ay, me suena el curso de milagros, ¿no? Todo es lo mismo. Bueno, chan chan. Y acá terminó el libro. Bueno, este librito terminó aquí, ¿no? El primer instante. Espero que les haya gustado. Y encontraré algún otro material para compartir en otro encuentro. Por ahora lo dejamos aquí.